oportunidad de revisar posteriormente el documento. Estamos grabando entonces la sesión. ¿Qué es la distribución normal? Es uno de los ejemplos más importantes de distribución de probabilidad continua y se conoce con ese nombre. También se conoce con el nombre de curva normal o distribución gaussiana gracias a su creador, Friedrich Gauss, que la define de la manera que ustedes están observando en la pantalla con una función de densidad. Esta función de densidad, esta expresión que estamos viendo, aparentemente un poco complejita, dice que y, que es una variable, es igual a 1 sobre sigma, que es la desviación estándar, por la raíz de 2pi, por que es el número de Euler, que es el de Euler. Voy a anotar acá por si acaso ya. Es el número de Euler, pero en forma un poco más correcta. Se lee por si acaso Euler. ¿Está bien? El número de Euler. Euler. Elevado a menos un medio por x, que sería la variable que vamos a considerar, menos mu, la media, elevado al cuadrado sobre sigma al cuadrado. ¿Dónde? Dice, no está aquí la explicación en el documento. Mu viene a ser la media, este valor. Sigma, la desviación estándar que tenemos acá y acá. Pi, obviamente, un número irracional muy conocido, que es 3.1415,9, etcétera. Y lo que acabo de explicar, ¿no? El número de Euler, que vale 2.71828. Recordemos además que este número de Euler es la base de los logaritmos naturales. Ahora, ¿en qué consiste este tema del análisis que vamos a efectuar en el caso de la curva normal? Voy a borrar esto un poquito y voy a explicar. En general, señoritas y jóvenes, ya voy a explicar con palabras, ya. En general, cuando hablamos de cálculo de probabilidades, porque estamos en ese campo todavía del cálculo de probabilidades, muchos fenómenos económicos, políticos, psicológicos, bioquímicos, físicos, etcétera, etcétera, tienen un comportamiento muy cercano a una curva que se llama justamente campana de Gauss, que te la voy a mostrar. En otras palabras, cuando el fenómeno de estudio, su gráfica, su representación gráfica, que ustedes la han visto el anterior semestre en la materia de métodos estadísticos 1, ustedes van a poder tranquilamente determinar, ahorita les voy a mostrar por favor en un gráfico que les voy a mostrar en la pantallita, vamos a poder relacionar ese tipo de representación de los fenómenos con una gráfica que es esta, la de la distribución de la curva normal. Te voy a mostrar algunos claros ejemplos, por favor, para que me entiendas, ¿ya? Y luego ya entrar a la parte específicamente de aplicación. Entonces, compartimos, por favor. En el Internet, si tú te vas al Internet, vas a encontrar una gran cantidad de información al respecto. Si tú pones, por ejemplo, curva normal, nada más, y vas revisando algunos grafiquitos, te voy a mostrar acá. Resulta, como en este caso, miren, estoy agarrando un fenómeno al azar, espero que lo vean aquí a la derecha. Cuando el fenómeno tiene un comportamiento, miren, muy cercano a esta disposición, se puede idealizar el fenómeno con la campana de Gauss. Esta es la campana de Gauss, esa ecuación tan complejita que se les he leído, corresponde a la campana de Gauss o a la curva normal. Y no es el único fenómeno. Por ejemplo, aquí la distribución de calificaciones o notas nos está mostrando. Pero obviamente no es el único fenómeno. Te voy a seguir mostrando otros fenómenos. Aquí hay varios que podemos un poquito tomar como ejemplos. ¿Está bien? Para poder entender ya la manera en la que se comporta. Aquí hay otro dibujo, por ejemplo. Miren, acá. Cuando graficamos, ¿no? Con los diagramas de barras que conocemos.
y obtenemos una disposición similar a la campana de Gauss del fenómeno económico, político, científico, etc. Entonces resulta que esta campana idealmente puede representar tranquilamente al fenómeno. Vamos a ver por ahí, tal vez debe haber alguna otra gráfica más. Está bien, voy a tratar de encontrar por ahí alguna más. Esta, por ejemplo, ¿no? También podemos revisar un poquito. Acá, miren, otro fenómeno, ¿no? Otro fenómeno y la tendencia tiene, ¿no? Tiene una tendencia a acercarse a la campana de Gauss. Entonces, de esa manera hay muchos fenómenos, reitero, ligados al conocimiento científico en los que podemos nosotros, miren, aquí hay otro fenómeno, no puede ser un fenómeno físico, biológico, etcétera, donde idealmente podemos acercar a una curva de Gauss. Muy bien, volvemos a nuestra teoría. Para hacer este trabajo de cálculo de probabilidades, esta es la campanita de Gauss, por favor, aquí se los estoy mostrando en forma un poquito más amplia. Considera que debajo de la curva, o sea, de esta campanita que les he mostrado, debajo de la curva se está generando el 100% del fenómeno. Entonces, si yo pinto, como está aquí, todo pintadito, quiere decir que estaría abarcando el 50% del fenómeno y por tanto el 100% de probabilidad. Si solo pintaríamos la mitad de la gráfica, la mitad, quiere decir que existe un 50% de probabilidad de que esto ocurra, ¿se dan cuenta? Voy a marcar un poquito con colores, ¿ya? Para que me entiendan un poquito más lo que estoy explicando. En otras palabras, si por ejemplo, les decía, ¿no? Yo marco desde la mitad hacia la derecha, por decir algo, perdón. Y voy pintando toda esta región, ¿se dan cuenta? Voy pintando, ¿no? La mitad de la curva, en otras palabras, si vamos pintando la mitad de la curva, ¿qué es lo que voy a obtener? Como resultado lógico, lo que vamos a obtener es justamente una porción de la curva que está pintada. Si es la mitad de la curva, ¿no es cierto?, que estoy pintando, fíjense por favor en forma muy rústica, para disculpar, pero simplemente para que me entiendan, creo que se va a entender. Si pintamos la mitad, esto equivaldría al 50%. Porque hemos dicho que el total, ¿no es cierto?, el total es 100%. Entonces, si yo pinto la mitad de la curva, la probabilidad de que ocurra un fenómeno es obviamente del 50%. Ahora, si yo pintara una fracción pequeña, vamos a ver esta. Fíjense por favor, ¿no? Una fracción pequeña de la curva. No va a llegar seguramente ni al 15%, no sé, tal vez un 20, 15%. Entonces, quizá yo determine que la probabilidad había sido 0,15. ¿Me entienden? 0,15. Entonces, eso significaría que en la distribución normal tengo, según la distribución normal, una probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de un 15%. Ahora, esto en las clases presenciales, señoritas y jóvenes, generalmente yo lo explico con tablas. Yo les proporciono las tablitas, les entrego unas tablas y les enseño a calcular, como ahora te voy a enseñar, probabilidades, ¿no? El objetivo final de esta curva es hallar probabilidades, calcular probabilidades. Vamos a un ejemplo directamente para explicar el uso y sobre todo, Dice, sí, disculpe, ¿le puede aceptar a mi compañera Gaby, por favor? ya le he aceptado, ya está. Gracias, Lice. Entonces, vamos por favor a un ejemplo, ¿ya? Y les voy a enseñar un poquito hoy día a manejar el GeoGebra. Los que no tienen computadora o laptop, que deben ser tal vez algunos, espero que no, pero a veces siempre se presenta alguna persona que no tiene, les voy a mandar la foto de una aplicación que se van a descargar y que también es muy buena para este caso, ya en el manejo de celulares me refiero. Bien, leeremos por favor nuestro primer problema sobre la distribución normal. Dice, si x es una variable aleatoria, si x es una variable aleatoria normal, ¿qué quiere decir? Que tiene esa tendencia gráfica que les he mostrado. Con media de 90, media es la media aritmética por si acaso, y desviación estándar 10, calcula las siguientes probabilidades mediante estandarización. Por ejemplo, puede ser 90 el promedio, por ejemplo, quizá de, digamos, las masas de algunas personas.
¿Se dan cuenta? O el peso, ¿no? Que vulgarmente llamamos. Y esto que estoy anotando en rojo, ya lo saben calcular ustedes en el anterior semestre, lo han visto en métodos estadísticos 1. En métodos estadísticos 1, con el docente que hayan estado, han debido revisar la forma de calcular medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Sabemos que la media aritmética es una medida de centralización o de tendencia central. En cambio, la desviación estándar es una medida de dispersión. Entonces, ¿qué necesitas para entrar al cálculo de probabilidades con la curva normal? Con la curva normal necesitas la media aritmética del problema y la desviación estándar. Acá nos piden, miren, resolver 6 incisos. Primero, si yo tengo, por ejemplo, la media de 90 y desviación estándar, en el inciso A me preguntan y me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual a 110, considerando estos datos? Entonces empezamos con esta información. Si te están diciendo que queremos saber la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual a 110, ese va a ser el valor de X. Ahora, dentro del cálculo de la curva normal, vamos a volver un poquito a la teoría, por favor, otra vez, un segundito nada más. Se maneja una variable de estandarización, te la voy a marcar acá, es esta. ¿Ya? ¿Qué dice? Que cuando la curva, fíjense por favor en la parte superior está. Esta. Ahora sí, vamos a hacer así mejor. Listo. Y voy a aumentar un poco el tamaño para explicar. Les había explicado que como tenemos varios fenómenos que tienen un comportamiento cercano a la curva normal, esta expresión resulta ser un poco compleja, ¿no? Como la pueden ver. De hecho, para Gauss le ha debido llevar varios años de su vida llegar a determinar esta expresión. Pero para facilitar el cálculo se maneja una variable estandarizada z, ya que está acá. Voy a copiarla. Esta variable estandarizada z permite un poco reducir el trabajo. Es igual a la variable que estemos trabajando menos la media mu sobre la desviación estándar. Esa es la expresión que vamos a manejar, con la que se transforma la expresión en esta, que es mucho más simple. Miren, dice 1 sobre raíz de 2pi por e elevado a menos 1 medio por z al cuadrado. Esta, obviamente, esta expresión es mucho más sencilla de manejar que la original, ¿no? Que es esta, es un poco más compleja esta. Pero al hacer un cambio de variable, en otras palabras, hacer la introducción de una nueva variable, la expresión se convierte en una expresión mucho más simple y más fácil de manejar. Esta es la que vamos a manejar, señoritas y jóvenes, es la que se maneja en los cálculos de probabilidades con la curva normal, por si acaso, solamente como aclaración. Entonces regresamos a nuestro problema. Habíamos dicho acá que este problema consiste en esencia en el cálculo de probabilidades. Si yo conozco, por ejemplo, que la media o el promedio de un grupo de estudiantes es 90 en cuanto a su masa, y sé que la desviación estándar es 10 kilos, entonces calcularemos la probabilidad de que un estudiante tenga una masa de 110 o menos, menor o igual a 110. Entonces vamos acá. Establecemos la variable estandarizada con este valor de X por si acaso. Aquí está la fórmula. También es esta válida para cuando manejamos muestras por si acaso. ¿Qué dice? Lo que les decía hace rato, ¿se acuerdan? Se los voy a volver a anotar acá. Les había hablado de la variable estandarizada Z. Eso les dije es igual a X menos la media mu sobre sigma, que viene a ser la desviación estándar. En este caso, la media es X barra y S la desviación estándar, que es lo mismo. Estos dos se manejan cuando estamos hablando de población, ¿no? Cuando hablamos de una población. Y esta fórmula se maneja cuando estamos hablando de muestra. Entonces, hay una diferenciación que hay que hacer entre muestra y población. En mi caso, ¿no? Seguramente estamos hablando de una muestra y por tanto la fórmula en realidad cambia un poco nada más en la parte simbólica, pero no en su concepto como tal, ¿ya? Bien, reemplazamos valores entonces. ¿Qué datos tengo para introducir en Z? La clave es hallar Z, les comento. Como me indican que X debe ser menor o igual a 110, ese es el valor de X, aquí está, 110. Menos la media me indican que es 90.
Ahí introducimos 90. Y la desviación estándar que es 10. Me van a ayudar a revisar los cálculos para ver si está todo bien. En la calculadora entonces introducimos 110 menos 90 daría 20. 20 entre 10 a 2. ¿Está bien esto? Por favor, me van a ayudar a revisar. ¿Sale z igual a 2? ¿Está bien? Verifíquenmelo, por favor. ¿Están ahí, señoritas, jóvenes? ¿Están mis estudiantes o se han salido? Sí, sí les sale Está el 2. de 2 dice. Ya, pero entonces ayúdenme, si no toda la mañana voy a estar esperando sus respuestas. Sale 2 dice, está bien. Ya, listo. Z vale 2, está bien, pero ahora te fijas en lo siguiente, fíjate. Este signo de desigualdad es fundamental. ¿Qué te está diciendo? Quiero saber la probabilidad de que X sea menor o igual a 110. Entonces Z también tiene que ser menor o igual a 2, por si acaso. Voy a insertar el símbolo correspondiente para que entendamos. Ahí está, mejor. Z también, entonces ahora como estoy cambiando por la variable estandarizada Z, ¿ve? Ahí está, debe ser menor o igual a 2. Depende de este signo. ¿Ya? Bien, ahora con este valor me voy al GeoGebra para obtener este gráfico que te voy a mostrar. Pero te lo voy a enseñar. Directamente se introduce este valor de Z en GeoGebra. Han debido descargar, espero digo porque a veces ustedes son salvajes y no lo hacen, el GeoGebra. Yo ya lo tengo abierto el GeoGebra, aquí está, han debido revisar. Este es el GeoGebra, ¿no? 2018, dice GeoGebra 2018. Es un auto ejecutable, no necesitas instalar. Haces doble clic y automáticamente te aparece esto, fíjate. Cuando abres el GeoGebra es un paquetito que te permite hacer gráficas de puntos, rectas, perpendiculares, paralelas, triángulos, circunferencias, elipses, hipérbolas, parábolas, ángulos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en lo que es nuestro trabajo hoy día, señoritas y jóvenes, yo necesito graficar la curva normal. La curva normal. Entonces, ¿dónde te vas a venir? Fíjate, vas a venir directamente ya a acá. Fíjense, apretas acá, hay opciones aquí que aparecen, ya, ahí está, miren, en los 3 puntitos aparecen opciones. ¿Y qué dice acá? Cálculos de probabilidad. Cálculos de probabilidad. Entonces te entras ahí. Va a aparecer una interfaz. Aquí está. Esta interfaz la puedes tú completar en toda la pantalla. Ahí está. Listo. Esta es la curva normal. Miren, ya se las ha dibujado. Ahora te voy a enseñar a meter datos acá para calcular y directamente ya te lo calcula la probabilidad. Eso es lo bueno del GeoGebra, ¿ya? Vuelvo a mi ejercicio el que estamos resolviendo. ¿Cuánto habíamos obtenido para Z? Habíamos obtenido que Z debe ser menor o igual a 2. Ya. Ahora, te explico algo más sobre la curva normal. Aquí está la curva normal, te la voy a mostrar. Esta curva normal, ¿no es cierto?, que idealmente puede representar al fenómeno de estudio, varía en 2 regiones, por si acaso, por favor. Fíjense, tiene 2 regiones. Está sobre un eje vertical y un eje horizontal. Este sería el eje horizontal. El eje vertical se encontraría en el 0, que divide a la figura en 2 partes iguales. Hacia la derecha todo es positivo, miren, 0, 0, 5, 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5. Y esta curva, por si acaso, va hasta el infinito. Nunca logra tocar al eje horizontal. Se va alejando, pero nunca llega a tocar al eje horizontal. A partir del 0 hacia la izquierda vienen valores negativos, fíjense, menos 0,5, negativo 1, negativo 1,5, negativo 2, negativo 2,5, etcétera, etcétera, etcétera. Y la campanita se va extendiendo hasta el infinito, pero sin lograr tocar el eje horizontal. Ahora, esta disposición que les he explicado hace un momento con algunos ejemplos con respecto a la idealización de un fenómeno, permite el cálculo de probabilidades. Si me están diciendo, vuelvo al gráfico y al problema que estamos resolviendo, Z debe ser menor o igual a 2, puedo anotarme eso acá un minutito. Z dice, tiene que ser menor o igual a 2. Eso hemos obtenido con ustedes ahorita. Ahora, ¿dónde estaría este valor de 2? Fíjense. Acá, ¿no?
Es este. ¿Está bien? Ahí está. Y necesito yo toda la región que sea menor a este valor. Si este es el valor de z igual a 2, ¿cuáles son menores a 2? ¿Los de su izquierda o los que están a su derecha? Pregunto. Reitero la pregunta. ¿Son estos los menores a 2 o son estos Son los que los están a menores? su izquierda. Claro, claro. Entonces, la gráfica ahorita me va a pintar desde acá, me va a pintar ahorita desde acá hasta el infinito, porque les he dicho que aquí está el infinito negativo, ¿no? El infinito negativo está acá. Entonces, ¿cómo logramos eso? Fíjate, con z menor o igual a 2. Voy a volver a anotar, ¿ya? Entonces, lo que hago es decir z debe ser menor o igual a 2, que es lo que hemos calculado con la fórmula estandarizada. Vienes acá, por favor. Aquí hay tres opciones, fíjense por favor en la parte inferior izquierda del gráfico. Tres opciones hay. Esta utilizas cuando vas a graficar de un valor hacia su izquierda. Esta vas a utilizar cuando quieras el gráfico de un valor hacia su derecha, por eso tiene un corchete, ¿no? Abierto hacia la derecha. Y esta vas a utilizar cuando quieras el área entre dos valores específicos. Por eso está cerrado. ¿Está bien? Entonces, un poquito para entender esto. Ahí estas representaciones han debido ver. Cuando está así, está diciéndome de acá hacia la izquierda. Cuando está así, el corchetito del valor hacia la derecha. Y cuando tenemos los dos corchetes, como que encerrando una región, estamos hablando de dos parámetros, por si acaso, por favor. Bien, volvemos. ¿Cuál debo utilizar en este caso? Si dice que z debe ser menor o igual a 2, tendré que utilizar la opción de la izquierda. Fíjense, ahí está. Y coloco acá, fíjense, dice probabilidad de que x sea menor o igual a 1, dice, tú le cambias por 2, directo el valor, 2. Y ya está. Y te lo ha graficado. Aquí está. No sé qué ha pasado aquí, pero voy a mostrar otra vez. Ya. Ahí está. ¿Se entiende? He apretado acá, he colocado el valor de 2 y mira, ya me lo ha calculado la probabilidad. ¿Cuánto había sido la probabilidad de que z sea menor o igual a 2? Es toda la región. La probabilidad había sido de 0.9772. Imprimes pantalla con tu teclita y lo traes a tu trabajo, fíjense por favor, y aquí está el dibujo. Y listo, ya está resuelto el problema en el inciso A. Entonces, con el dibujo lo he traspasado yo del GeoGebra, he copiado y lo traemos acá. Y copio el valor, ¿no? Que sale 0.9772, que equivale a 97.72%. ¿Qué significa este valor? Significa que la probabilidad de que una persona, por ejemplo, mida menos o igual a 110 kilos, por decir algo, había sido del 97,72%. ¿Alguna pregunta sobre este primer inciso, por favor, señoritas y jóvenes? Estamos en el inciso A. Preguntas. ¿Alguna consulta, por favor? No le sé. No, Liz, está claro. Ya. Reitero, Ay, esto es muy importante que entiendan. Voy a marcar acá, por favor. Es muy importante interpretar estos signos de desigualdad. Vamos al inciso B. Me piden ahora la probabilidad de que x sea menor o igual a 90. ¿Está bien? X debe ser menor o igual a 90. Entonces vengo acá, me piden la probabilidad de que x sea menor o igual a 90. Entonces utilizamos otra vez la variable estandarizada z, que dice que es igual a x menos x barra la media sobre la desviación estándar. Reemplazamos. X vale 90. La media, si recordamos acá, la media también es 90 y la desviación es 10. Entonces reemplazamos. 90 menos 90 va a dar 0. 0 entre 10 da 0. Ah, ya. Me fijo este signo de desigualdad.
dice menor o igual, entonces z va a ser menor o igual a este valor, a 0. Vamos a corregir esto un poquito. Ya no me gusta mucho no me gusta mucho este símbolo matemático. Menor o igual vamos a poner, ¿ya? Insertamos el menor o igual que corresponde nomás. Ahí está, listo, ahora está mejor. Ok, ahora vamos a graficar. Ya, dice z menor o igual a 0. Vengo acá y me anoto otra vez. Y dice z debe ser menor o igual a 0. ¿Cuál de estos tres ahora debo utilizar? Este otra vez, este. ¿Por qué? Debo utilizar este porque me indica desde un valor hacia su izquierda. Les había explicado eso hace rato. Apretamos acá y coloco aquí ya 0, el valor que he hallado, 0. Y justo, obviamente, desde el 0, porque es el centro, ¿no es cierto?, de la gráfica, del 0 te lo marca hacia la izquierda. Y si te fijas, te lo ha pintado la mitad de la curva, entonces eso es, aquí pones Enter por si acaso, Enter, y te lo saca el porcentaje. ¿Cuánto había sido? 50%. Y eso es lógico, ¿no? Si estamos con la gráfica pintando la mitad de la curva, les había dicho que yo el fenómeno completo sería el 100%, la mitad 50%, entonces ahí está la respuesta. La probabilidad de que una persona, por ejemplo, entonces mida menos o igual a 90 había sido del 50%. Apretas la tecla imprimir pantalla de tu computadora y te vienes a tu Word y lo pegas y ya tienes aquí el gráfico. ¿Cuánto había sido esa probabilidad? Exactamente 50%. Preguntas sobre el inciso B, señoritas y jóvenes. La clave está en hallar Z, ir al GeoGebra, dibujar y hallar la probabilidad directamente. Lo que se hace, les comento, ¿no?, en clases presenciales con tablas, ¿no? Les explicaba que hay unas tablas que utilizamos. Preguntas sobre el inciso B, por favor. La clave directamente sería hallar Z. Exacto, pero en función de esto más, por si acaso. De los signos de desigualdad. ¿Está bien? El GeoGebra te da el resultado de la probabilidad, ¿no, Belice? Ahí está, salvaje, fíjate, salvaje. Ahí. ¿No ve? Aquí dice probabilidad igual 0,5. Ya te saca. ¿Está bien? Sí. Listo, vamos al inciso C. Leemos el inciso C. A ver, aquí es interesante. Dice, calcula la probabilidad de que te salga entre 75 y 110. Menor de 75, perdón, 75 menor o igual a X o menor o igual a 110. O sea, entre 75 y 110, más claro. Como hay dos valores, señoritas, acá, jóvenes, como hay dos valores, tengo que hallar dos valores de Z. Uno voy a hallar para 75 y otro para 110. Y con esos dos valores vamos a ir al GeoGebra. Entonces venimos acá, aquí está el ejercicio, yo ya lo tengo resuelto obviamente, pero te lo voy a explicar. Como me piden la probabilidad de que X esté entre 75 y 110, calculamos para 75 y para 110 en la fórmula estandarizada. Dice, ¿no? X menos X barra sobre S. X barra es 90, S es 10. El primer valor me sale menos 1,5. El segundo, para 110, que sería el superior, reemplazo en vez de X 110 y me sale 2. Entonces, ¿entre cuánto y cuánto va a variar Z? Entonces, acá vamos a anotar, podemos anotar eso. O sea que, acá voy a anotar, no está, pero puedo anotar. Z va a variar entre menos 1,5 y 2. Entonces, entre menos 1,5 tiene que estar, 0,5. claro, el signo de desigualdad. Los signos de desigualdad es muy importante. Ya, acá anotamos, insertar símbolo. Va a ser acá menor o igual, ¿no? A Z. Y Z a su vez va a ser menor o igual a 2. ¿Se dan cuenta? Espero que me estén siguiendo. Menor o igual a 2. Ya. Listo, ahí está. Con esto voy a trabajar ahora. ¿Está bien? Con eso vamos a trabajar. ¿Listo? O sea que Z tiene que variar entre menos 1,5 y 2, según lo que hemos hallado acá y acá. Entonces me anoto eso acá de menos 1,5 hasta 2. Desde menos 1,5, dice, ¿no?
Tiene que ser menor o igual a z o menor o igual a 2. Ahí está. Listo. ¿Cuál de estas tres opciones ahora voy a marcar? Como hay dos parámetros, uno superior, inferior, inferior y superior, marcamos este. Este es para cuando tengo dos valores. Y automáticamente ya te los marca, pero tienes que introducir acá. El primer valor es menos 1,5. Vas a colocar con su signo por si acaso. Menos 1,5. Y el superior, perdón, no me acepta, debe ser por el punto, entonces hay que colocar menos 1,5. Ahí está. Y acá 2. Ahora sí. Y ya te lo marca el dibujo. Solo que aquí está mal. Esto es menos 1,5. Ahora sí, ¿no? Y colocamos el otro que es 2, enter. Ahora sí. Siempre voy a revisar, por favor, si el gráfico está correcto. Como me dice de menos 1,52, me fijo en la curva. Menos 1,5 está bien acá, dice, ¿no? Menos 1,5 y 2 positivo. Está bien. Toda esta región es la probabilidad de que ocurra eso. ¿Cuánto había sido? La probabilidad, como le decía su compañero, ya te la saca el GeoGebra. La probabilidad es 0.9104. Entonces volvemos imprimimos pantalla y copiamos, ahí está el gráfico. Y justamente como hemos leído, la probabilidad es del 91%. Preguntas sobre el inciso C, por favor. ¿Alguna pregunta sobre este inciso? ¿Me están entendiendo? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Tienen que preguntar si hay alguna duda. ¿Está bien? Entonces, como le decía su compañera hace rato, transformas estos valores en zetas. Aquí están los dos. Y ese es el rango entre los que va a variar z. Vamos al GeoGebra. El GeoGebra ya nos saca la probabilidad como tal. Preguntas, señorita y joven, sobre este inciso. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Todavía le hice. No, ni yo. Todo Ya. claro. Ya. Seguimos. Vamos al inciso D. Leemos el inciso D. ¿Qué dice? Calcular la probabilidad de que 80 sea menor o igual a X, dice. 80 sea menor o igual a X. Vamos al inciso D. Aquí está el inciso D. Aquí, por favor, necesito que ustedes se den cuenta de una equivalencia de las desigualdades, por favor. Fíjense. Si me dice que 80 es menor o igual a X, ese X es mayor o igual a 80. ¿Están de acuerdo? Vuelvo a explicar. Si me dicen 80 es menor a mi variable a X, entonces este X es mayor o igual a 80. Voy a cambiar este símbolo matemático, no me gusta. Ya. ¿Se entiende? Voy a anotar. Ahí está. Listo. Entonces, si 80 es menor o igual a X, obviamente X es mayor o igual a 80. Esto es más fácil de manejar que esto. Para meter a la fórmula me refiero, ¿ya? Entonces, reemplazamos en vez de 80 el valor de X, como hemos venido haciendo. Aquí está, 80 menos 90 entre 10. Me sale que Z había sido igual a menos 1. Entonces, acá vamos a corregir este signo de desigualdad. No me gusta. Voy a cambiarlo. Entonces, resulta que tenemos esto. Listo, ahora está mejor. Resulta entonces si X es mayor o igual a 80, entonces Z es mayor o igual a menos 1, ¿no? Este signo de desigualdad tiene que estar acá también. Ah, ojo, acá siempre van a meter cuando salga los resultados de Z, porque a veces sale con decimales, máximo a 2 decimales van a redondear, por favor. Eso me olvidé decirles. Acá un poquito vamos a retroceder, van a disculpar, se me fue, pero no estamos tarde. No estamos tarde. A veces sale Z con más de 2 decimales, entonces redondeas a 2 decimales. En ninguno de mis casos hasta ahorita salí con más de 2 decimales. Aquí ya salí con un decimal, entonces no ha habido problema. Pero si te sale, digamos, 2.73, 14, 18, etcétera, redondeas a 2 decimales, por favor. ¿Ya? Bien. Estamos acá. Entonces, Z debe ser mayor o igual a menos 1. Entonces voy al GeoGebra. Me voy a anotar esa condición de que Z debe ser mayor o igual a menos 1. Mayor o igual a menos 1.
¿Cuál de estos tres aprieto? A ver, dígame. De la derecha, dice, de la Este. derecha. Este. ¿Está bien? Porque este es cuando tengo un valor y quiero su gráfica hacia la derecha, o sea, mayores a este valor. Entonces, venimos acá y directamente acá colocamos el valor como tal. En este caso es negativo 1. Y revisas si está bien tu gráfico. Aquí está negativo 1, de ahí, como dice mayor o igual a menos 1, son todos los que están a su derecha hasta el infinito. Y ya te lo calcula la probabilidad. La probabilidad había sido 0.8413. Esa es la probabilidad como tal. Entonces, imprimes pantalla, te vienes a tu Word, así vas a hacer tu práctica, por favor. Hoy día voy a dar una práctica. Y copias, y aquí está el gráfico, ¿no? Y ya tienes la probabilidad calculada, dibujada y todo. 0.8413 que equivale al 84,13%. En otras palabras, la conclusión es que la probabilidad de que 80 sea menor o igual a X o X mayor o igual a 80 es del 84,83%. Ya estamos acabando. Inciso E, vamos a revisar. Otra vez nos marca dos parámetros. La probabilidad de que nos salga entre 95 y 105, dice. Probabilidad que nos salga entre 95 y 105. Inciso E, entonces, como hay dos parámetros, transformamos los dos en zetas. El primero me sale 0,5 y el segundo 1,5. GeoGebra. ¿Cuál apretamos? El del medio. ¿Qué valores tengo aquí referenciales? De 0,5 a 1,5. Entonces vengo acá y coloco de 0.5 a 1.5 y apretamos Enter. Y te lo va a dibujar la región. ¿Cuál había sido esa probabilidad? 0.2417. Imprimo pantalla y venimos al Word. 0.2417. Y ya está. Tengo menos de un minuto, por favor. Regresan inmediatamente y vamos a terminar el inciso F y con eso hemos terminado la clase, por favor. Inmediatamente, por favor, reingresamos todos con el vínculo, con el mismo vínculo.